Y nuestro tema, la gloriosa Nueva Jerusalén. Esperamos tal vez en un par de semanas, par de jueves, concluir este tema. Abrimos la Biblia en Apocalipsis 21 y leemos del verso 1 hasta el verso 5. Una vez que lo tenemos, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Amado Dios, en esta noche nos gozamos en el honor de estar en tu casa, de estar reunidos, oh Dios, los reunidos, los redimidos, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Entonamos himnos preciosos que declaran las enseñanzas de las Escrituras y también la esperanza de los santos. Gracias, mi Dios, por todos los que en esta noche están aquí. Bendíceles, Señor. Ayúdeles conforme a las necesidades que tú sabes, oh Dios, que hay en nosotros. Estamos aquí porque te necesitamos. Queremos que sigas perfeccionando tu obra en nosotros. Y a través de la enseñanza, Señor, que despiertes nuestras conciencias a la realidad de la inminente venida de Cristo, y despierten nuestra conciencia hacia una vida más comprometida, entendiendo, oh Dios, que hay cosas gloriosas esperando por los redimidos. Ayúdenos, como dice tu palabra, a poner la mirada en las cosas de arriba. En esa noche tómanos bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y tu Espíritu, oh Dios, ponga esa palabra maravillosa en nuestros corazones y nos ayude a vivir a la altura del llamamiento tuyo, Dios, en Cristo. Continúa, por favor, bendiciendo tu iglesia, sosténla. Por favor, añade nuevas almas. Por favor, oh Dios, regrese los hijos pródigos a tu redil, Señor. Y ayúdenos, Señor, a ir adelante en una forma seria y comprometida contigo. En esta noche usa a tu siervo, mi Dios, conforme al propósito que le has llamado al ministerio. Sea todo para tu gloria y para bendición de la iglesia. Te lo rogamos, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos venido hablando en jueves anteriores que la realidad de la Nueva Jerusalén es un asunto que ya se entendía desde allá, muy remoto en la historia, y encontramos a un Abraham y a los héroes de la fe que tenían la expectativa, tenían la mirada puesta en esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y eso me llama la atención porque ellos, en medio de la adversidad que tenían en el caminar cristiano, la motivación de ellos no es que iban a tomar la tierra de Israel, sino que tenían la mirada más allá. Ellos tenían la mirada puesta en las cosas eternas. Y vemos a Abraham que dice que tenía la mirada allá, y aún Moisés tomando decisiones, si se quiere, en contra de la comodidad de su vida, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y se sostuvo, dice la Biblia, como viendo al invisible. Amén. Y entonces, si estas personas se mantuvieron a través del Antiguo Testamento esperando esa ciudad, ¿cuánto más nosotros, los redimidos del Cordero, que estamos a las puertas mismas de la venida de Cristo? ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener puesta la mirada en la realidad de que hay una nueva Jerusalén esperando por nosotros? Y dice la palabra del Señor allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 13, cosas maravillosas. Decíamos la semana pasada que Dios no defrauda a los que confían en Él. Si alguien puso su fe, su confianza y su esperanza en Dios, Dios no lo va a defraudar. Dios es un Dios fiel, y si su palabra enseña sobre promesas, sobre bendiciones, y el creyente las cree, verá la gloria de Dios. Aún cuando parezcan cosas imposibles, y cito solo un caso a manera de ilustración, pero que Dios desafía a creer, y es en el caso de la resurrección de Lázaro. 4 días de muerto, ya apestaba, y el Señor le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Dios no defrauda, sus pasos no son en falso. Dios es un Dios fiel y verdadero. Él nos ha amado y nos ha traído a Cristo para que nosotros caminemos en Él, creyéndole, poniendo nuestra fe y confianza en Él. La palabra del Señor dice ahí en el verso 13, observe, allí no importa si usted ora y no ve, Dios no lo va a defraudar. Tarde o temprano verá su gloria. ¿Cómo Dios lo haga? Yo no sé. ¿Cuándo Dios lo haga? Yo no sé. Pero Dios lo hace. Amén. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. Subraya el detalle que dice, sin haber recibido lo prometido, sino que dice, mirándolo de lejos, ¿y qué más? Creyéndolo. Aunque no se estuviera dando, ellos seguían a la expectativa de lo que esperaban y creían en lo que esperaban. Y dice la palabra, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice allí, si estuviesen, estaba pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, subraya el 10, pero anhelaban una mejor, tenían la mirada más allá de lo terrenal. Y aclaro una cosa, cuando Dios promete cosas terrenales, también son cosas muy buenas, y hay que esperarlas, y orar, y confiar en lo que Dios promete. Pero hay cosas más excelentes allá.
esperando a los que hemos creído en Cristo. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No lo vieron, pero lo verán. De acuerdo al verso 13, no lo vieron en su tiempo, pero lo verán. Porque pareciera que Dios no quiso perfeccionar las cosas en el tiempo de ellos, sino en su tiempo, para que todos disfrutemos de la bendición. La Nueva Jerusalén tiene características importantísimas. Está fundada sobre 12 fundamentos que tipifican la iglesia a través de los 12 apóstoles, pero también tiene 12 puertas que tipifican las 12 tribus de Israel. Y eso apunta a los santos que partieron o han partido con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en esa ciudad. Ese verso 13, en su tiempo y en su momento, ellos que en la vida terrenal no vieron el cumplimiento de la promesa, Dios es un Dios fiel y verán el cumplimiento de la promesa. Y será glorioso para ellos, porque Dios no defrauda a los que confían y creen en Él. Nuestro Dios es un Dios fiel. Citaba la semana pasada un pasaje allí en el Salmo 34, donde dice el verso 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y está en un contexto de oración, de manera que allí el salmista está orando por las razones que está orando, y el verso 5 nos deja ver en una forma maravillosa que los que confían en Dios no serán avergonzados. Y eso no es un texto relegado allá a la historia del Salmo 34, es una esperanza para todos los que han creído y tienen su fe y su confianza en Jesucristo. Al igual que allá en el Salmo 34, esa enseñanza sigue vigente para los que pueden creer y confiar en Dios. En el capítulo 9, verso 10, dice la palabra: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, subraye, no desamparaste a los que te buscan. Dios es Dios fiel. Dios es sí y amén. Dice 2 Corintios 1:20. Es un pasaje hermoso. Es bueno subrayarlo porque en alguna manera califica la fidelidad de Dios sobre sus promesas. Y dice el capítulo 1, verso 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios es sí y amén. Y hay un pasaje también allá en Números. Me gusta leer ese pasaje. Números capítulo 23. Subráyelo, por favor. Y versículo 19, subráyelo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló
y no lo ejecutará. Si Dios ha venido a través de la historia bíblica hablando de una ciudad celestial, usted debe creer que hay una ciudad celestial. Pero si usted ha recibido y creído en Cristo como Salvador personal, le digo, allí hay un lugar para usted. Hay un lugar para los redimidos. Así es que vamos a mirar en esta noche, en algunos pasajes, cómo la Biblia habla de esta ciudad. Es presentada de diferentes formas, pero apuntando a la misma idea. Allí donde leímos en Apocalipsis 21, dice el verso 2, y yo vi, ¿qué cosa? ¿Cómo es presentada? Como la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Así es que no es la Jerusalén terrenal, no. Ni las veces que se ha reconstruido, tiene un detalle, desciende del cielo de Dios. Así que no está en la tierra. Y Dios la construyó, ya existe, está preparada, un día descenderá. Juan dice, y vi yo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén, subrayé, descender del cielo de Dios. Así es que es presentada allí en las Escrituras como la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es lo que leemos allí, especialmente en el encabezado del verso 2. También en Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, como es conocida, como la ciudad del Dios vivo. Así es conocida, como la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. ¿Qué entendemos por Jerusalén, la celestial? Es una ciudad que está en el cielo. Fue construida ya, fue preparada ya, y un día descenderá del cielo a la tierra. Y dice la palabra del Señor, a la compañía de muchos millares de ángeles. Imagínense esa ciudad rodeada de millares de ángeles. Dice, y más, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. ¿De quién está hablando? Allá leemos en Lucas 10:20, donde vienen los discípulos con cierta algarabía por las cosas que habían logrado en el poder del Señor. Y el Señor les dice, no se gocen de que los demonios se os sujetan, sino gozaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Amén. Y de eso viene hablando Hebreos. Así que dice la palabra a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La palabra del Señor habla de la nueva Jerusalén y de la dicha que vamos a estar allí. No sé cuánto le emociona eso,
pero a Abraham le emocionó. Vivió como extranjero en la tierra prometida, pero allí no estaba su mirada, su interés. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice allí el verso 10 del capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Allí estaba, igual Moisés, igual los héroes de la fe, aquellos que pusieron su fe, su confianza y su esperanza en el Dios vivo. Y allí debe estar la fe, la confianza y la esperanza de todos los redimidos. Y esto debiera producir tal grado de motivación espiritual que estemos anhelando ese día. Y entre tanto viene este día tomándonos las cosas espirituales muy en serio. Porque Dios no nos llamó a un juego religioso. El juego religioso lo inventó el diablo. Al primero que metió en el juego religioso fue a Caín. A los primeros que metió en el juego religioso fue a los antediluvianos. A los primeros que metió en el juego religioso fue los que se dedicaron a levantar la torre de Babel en rebeldía total a Dios. Y empezó a fundar religiones, a levantar religiones. La religión no es el plan de Dios en la Biblia. El plan de Dios en la Biblia es salvar a los hombres a través de la obra de la cruz. Salvar a los hombres a través de la persona y obra de Jesucristo. Y bien dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuán pintada sea la religión que tenga el hombre, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque el único medio de salvación que Dios estableció es Jesucristo. Y solo a través de la confesión de fe se escribe el nombre de la persona en el libro de la vida. Y los que no están inscritos en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, serán arrojados al lago de fuego. No importa la religión que tengan, porque la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Él fue el que dio la vida por el pecador. Tomó el juicio y el castigo que merecía el pecador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso enseña la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y todos los que han confesado a Cristo como Salvador personal tendrán la dicha, la bendición de estar en la nueva Jerusalén. Ese lugar es exclusivo, permítanme, de los redimidos a través de la sangre del Cordero. Exclusivo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas también sobre cómo se conoce allí esta ciudad. Gálatas 4, versos 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y viene haciendo la comparación entre Agar. ¿Quién era Agar? A ver, ¿quién era Agar? A ver. ¿Y quién era la madre del hijo de la promesa? Y usa esas dos figuras, porque en Agar hay esclavitud, pero en Sara había esperanza. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, no me heredarás? Porque a Dios no hay que ayudarle, Dios sabe lo que hace. Y allí Sara quiso ayudar a Abraham y bueno, él sí aprovechó, pero eso no funciona.
Entonces, Dios le dijo que tendría un hijo que heredaría, pero no sería Ismael. A Ismael fue expulsado, porque la promesa Dios la hizo a Abraham y a Sara de que ellos, aunque estuvieran ancianiticos, iban a tener un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? Casi 100. ¿Y Sara? 90. A la lógica, eso es ilógico, a la ciencia es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. Y Dios hizo lo que determinó. Y aquí viene hablando de que en Sara, en Isaac, sean hijos de la promesa. Y apuntan a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de arriba. De manera que allí se conoce como la Jerusalén de arriba. Nada tiene que ver con la Jerusalén de abajo, ¿verdad? La Jerusalén de abajo, geográficamente la podríamos definir, pero la celestial, ni la ciencia más pintada podría llegar. Algunos conjeturan, pero son cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Tal vez miramos allí 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Que es inimaginable para el hombre. No lo puede concebir. Pero dice el verso 10, pero Dios nos lo reveló a nosotros. ¿Cómo lo ha hecho Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. Por favor, lea la Biblia. Dios tiene muchas cosas que enseñarle tocante a su propia vida, su vida de iglesia, su vida de servicio, pero también quiere contarle de cosas eternas que esperan a los santos. Y allí dice la palabra, verso número 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y Él nos las ha revelado a nosotros a través de este santo libro. Lea la Biblia, estudie profecía. Métate en el libro de Apocalipsis, aun cuando lo que leemos allí pudiera eventualmente asustar, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 18, lo que se describe asusta, pero no tiene que ver con los redimidos, no tiene que ver con la iglesia. Así es que lea sin temor todo lo que Dios ha determinado hacer. Pero usted gócese en una dicha. Y es que hay una nueva Jerusalén esperando por usted. Y esto quiera Dios que me le motive de tal manera que asuma con mucha seriedad su vida con Dios. Dice más allí Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Allí en Apocalipsis 3:12 se conoce como la ciudad de Dios. Dice la palabra, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. No hay nada que salir a hacer, ¿verdad? ¿A dónde podríamos estar mejor? ¿Con quién podríamos estar mejor? ¿A dónde habría más dicha, gozo y paz? No hay nada que salir a hacer. Ojalá hoy viniera Cristo, amén. Pero esperaremos
como si ya estuviéramos allí, ¿sí? Preparándonos para estar allí. Dice la palabra del Señor, verso 12, y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de Él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Allí hay una promesa hermosa, cosas que van a suceder allá. Ya no sé, pareciera que no hay que preguntar cómo se llama. Ahí todo estará claramente identificado. No será difícil distinguir a Abraham, a Moisés, no sé, pensar en eso. Son promesas del hermoso paquete celestial que Dios ha preparado para los redimidos. Y caminamos allá. Dice más en el capítulo 21, bueno, ahí vimos la número 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué cosa? Porque alguien pudiera decir un monte alto y vio Jerusalén, no sé, allá en el monte Canoso, no sé. Pero está hablando de otra cosa. Está hablando de la nueva Jerusalén. Dice que descendía del cielo de Dios. Así es que allí, a ese lugar, fue Jesucristo preparar lugar para nosotros. Amo esta escritura. Es una escritura que el Señor puso en mi corazón recién convertido a Cristo. Y estamos hablando de Juan 14, donde el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Amén. Y es un texto maravilloso, y el Señor lo da como un elemento de motivación, de acuerdo al contexto que presenta Juan, porque el Señor viene dando énfasis a que Él va a ser tomado, maltratado y crucificado. Y eso, pues, afecta el ánimo de los discípulos que en ese entonces le seguían. Y el Señor les hace ver esta promesa maravillosa. Allí fue el Señor a preparar lugar. Eso es como poner los muebles, yo no sé qué va a haber allá. Si ya está construida la nueva Jerusalén, el Señor solo fue a preparar lugar. Es lo que leemos. Y en Juan 17:24, vamos a ver. (17:24) Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De manera que el Señor no solo nos habla de un lugar, sino en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, el Señor ora por ese día glorioso donde entraremos a su presencia. Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos.
le invito a leer Juan 17. Juan 17 es la oración sumo sacerdotal justamente que Jesús hace lo que presenta es la conclusión de su obra en esta oración y hace este ruego en favor de nosotros. Juan 17 tiene muchas cosas importantes que enseñarnos. Le enseñan los versos 14 y 16 al creyente que no es de este mundo. Es un texto donde el Señor deja claro que ni Él ni los redimidos son de este mundo. Pero también en el verso 18 habla de la encomienda que Él hace a los creyentes, de llevar el Evangelio a los demás. Y le añade el verso 20 algo hermosísimo, y es que ya Él ha orado por ese fruto. Si gusta leemos, porque es importante. Dice el verso 18, como tú me enviaste al mundo, subraya la frase que tiene que ver con nosotros, así yo los he enviado al mundo. Y dice el 20, mas no ruego solamente por estos, sino por la cosecha. Lea la parte que sigue. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así es que, hermano, hay que ir al trabajo evangelístico y tiene el respaldo de la oración del Señor por usted y por los que han de creer. Muchas cosas hermosas tiene Juan 17, pero de acuerdo al tema que estamos hablando, es que Él quiere que nosotros estemos con Él en la gloria y nos preparamos para eso. Así es que motívese en esto, amado hermano, fortalezca tu relación con Dios y tiene que romper con cosas que están estorbando su desarrollo espiritual, su fidelidad, su santidad, su tiempo de oración, su tiempo con la palabra, al congregarse. Tome decisiones. Usted es administrador de su propia vida en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y Dios espera que usted sea fiel a Él. Ame al Señor. Ore por la iglesia y sírvale al Señor. Sobre todo, predicándole a todos de Jesucristo. La próxima semana, si Dios lo permite, seguiremos hablando de ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Creo que lo he enseñado en esta noche, producir la misma motivación que produjo en Abraham, en Moisés y en los héroes de la fe. Si usted verdaderamente ha creído en Cristo, espera ese día glorioso de su venida y anhela estar en la nueva Jerusalén. En esta tierra hemos visto cosas increíbles, maravillosas en todo sentido. A nivel de arquitectura hay edificios, usted se para verlos, sorprendentes, pero nada se compara con lo que a los santos espera. Que el Señor Dios Altísimo les siga bendiciendo.